Bienvenidos a Revista de la Universidad de México, un programa de TV UNAM con Ignacio Solares y Guadalupe Alonso. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa nuevamente. Como cada semana, hoy tenemos a un escritor con nosotros. Es un escritor muy notable, además muy querido por todos. Y vamos a presentar aquí algunos textos de su libro titulado Hay vida en la tierra. Es Juan Villoro y nos da mucho gusto que esté con nosotros, Nacho. ¿Qué tal, Guadalupe? Bienvenido, Juan. Pues ya estás en tu casa. Muchísimas pues gracias. No eres egresado de la UNAM porque nunca has salido. Bueno, me da mucho gusto que esté aquí Juan. Yo creo que además del novelista, del autor del Disparo de Argón, de Materia Dispuesta, del Testigo, en fin, yo creo que es muy importante y muy interesante acercarnos a esa beta tan importante en él como la del novelista, que es la del cronista y el periodista. Yo por lo pronto recordaba que Juan Villoro recibió el premio Rey de España por su crónica El Imperio del Narcotráfico, el Imperio del Narcoterrorismo, en donde fue en 2008, ¿no? Me parece que sí, la verdad no Sí, recuerdo. algo así. 2009, por ahí sí. Bueno, la primera pregunta es inevitable, porque entre otras líneas, fíjense ustedes, dice, la gastronomía política sigue hoy un curso muy distinto. ¿Por qué? Porque el antecedente son 70 años de poder del PRI, ¿no? En cambio, esto está escrito durante el calderonismo, si no me equivoco. Entonces dice, la gastronomía política sigue un curso muy distinto. Estamos ante un buffet donde todos se arrebatan los platos, gritan al mismo tiempo y se llevan las obras en un tupperware. Juan, creo que la primera pregunta es la actualidad brutal. Si este artículo lo volvieras a escribir, ¿cambiaría mucho tu punto de vista? No, desgraciadamente no. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en México. Por principio de cuentas, la alternancia democrática, nosotros pensamos que iba a traer una era totalmente distinta, sí, que los frijoles iban a ser más baratos y más sabrosos, la selección nacional iba a ganar en eliminatorias de penalti si fuera necesario, que todo iba a ser mejor. Y la verdad es que todas estas ilusiones que había concitado una alternancia con mucho respaldo para el presidente Fox, pues se vinieron abajo rápidamente cuando él prácticamente decidió que prefería no gobernar, ¿no? Y de alguna manera flotó de muertito hasta el final de su sexenio y se convirtió en una figura decorativa, un poco como la reina de Inglaterra, nada más que usando otro tipo de sombreros, ¿no? Eso fue exactamente, ¿no? Y luego, desgraciadamente, Felipe Calderón sí trató de gobernar, pero pues nos dejó un saldo terrible en la llamada guerra contra el narcotráfico, no disminuyó la corrupción que ha sido siempre, yo creo que uno de los grandes reclamos que se le hacían al PRI, ¿no? Que confundió durante tanto tiempo lo público y lo privado y entendió la carrera política como una forma del enriquecimiento personal, bloqueó la democracia en tantos órdenes, lo cual no quiere decir que no hubiera priistas honestos, destacados y que el país también avanzara en algunos campos como la política exterior, la cultura, etcétera. Pero bueno, había este gran reclamo y la alternancia democrática no sirvió para resolverlo al grado de que había una nostalgia del viejo orden y vuelve a ganar las elecciones el PRI y volvemos a una situación en donde se hace política a través de iniciativas que yo creo que tienen que ver con una manera de representar la realidad de manera distinta. Es decir, el PRI siempre ha preferido declarar que gobernar, ¿no? Entonces se lanza una iniciativa, se promueve una reforma, pero esto no necesariamente cambia las cosas. Entonces, cuando se festinaban todas las modificaciones a la Constitución, los acuerdos, las leyes secundarias, todo esto, el Pacto por México, y parecía que México se movilizaba, como dice la publicidad, pues nos encontramos con el mismo México injusto, desastroso y cada vez más violento y al borde del estallido. Entonces, sí, todos los cambios han sido teatrales, cosméticos, no hemos tenido una verdadera reformación del país y eso yo creo que es el rezago que nos tiene a todos sumidos. Con incredulidad en cuanto a la opinión
Claro, la falta de pública. credibilidad es muy grande, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los problemas que podemos nosotros atestiguar, y esta pérdida de confianza en la política no solo tiene que ver con quienes la ejercen desde el poder, sino también con las oposiciones. Entonces, eso es muy grave porque no hay una ilusión alterna, no hay una esperanza en donde tú digas, bueno, esto está fallando, pero si triunfa este partido, todo va a cambiar. Si este candidato acaso llega, es mi gallo, lo va a hacer mejor. En este momento creo que hay un descrédito tan generalizado que se ha perdido también esta esperanza. Entonces digamos que sería la hora de la ciudadanía, la hora de buscar alianzas y cambios por otra vía. Y a ver, de todo esto que estás diciendo, yo te quisiera preguntar, ¿qué papel juega el periodismo en estos momentos? Porque se ha visto en los últimos meses que son realmente los periodistas los que han sacado a la luz los grandes problemas de violencia, de corrupción, de impunidad, y que también esto se refleja y se potencia mucho en las redes sociales. Yo creo que el periodismo juega un papel importantísimo, y me parece que en México ha habido un ejercicio notable en los últimos años, a pesar del alto riesgo para cumplir con esta tarea, sobre todo en provincia, ¿no? Bueno, somos el país que más alto nivel de Reporteros Sin Fronteras así lo ha dicho, y Artículo 19, esta ONG con sede en Londres, pero que tiene un muy importante capítulo en México, ha comentado que el año pasado hubo 330 agresiones a periodistas, lo cual es una cuota altísima. Entonces, junto con Siria, Irak y algunos otros países, México está en una situación muy endeble para ejercer el periodismo. A pesar de eso, como bien dices, Guadalupe, pues hemos tenido muchas noticias que hablan de la descomposición social del país. Los periodistas no han cerrado los ojos, no han dejado de informar. Y me parece que es muy importante señalar que también ha habido un viraje en la forma en que se cubre la violencia, un viraje que no es generalizado, pero que ya se empieza a dar y que me parece muy significativo, que es que no solamente va el periodismo a remolque de los hechos de sangre, o sea, no solamente es una caja de resonancia de los crímenes que se perpetran en el mundo de los hechos, sino que poco a poco ha entendido que la verdadera noticia son las víctimas. Colombia pasó por una situación muy similar a la nuestra, y se reunieron todos los periodistas para hacer el llamado acuerdo de discreción, que no es un acuerdo para censurar noticias, sino para trabajarlas con mayor responsabilidad, es decir, para no hacerle el juego a quienes quieren propagar la violencia, difundir el terror, y que incluso están mandando mensajes a través de los hechos de sangre. O sea, hay asesinatos con una firma muy precisa. Sí. Unos decapitan, otros ponen un mensaje clavado en el pecho, otros hacen la llamada corbata colombiana, otros encobijan. Entonces son, por así decirlo, asesinatos de autor que están esperando ser reconocidos en los medios y propagados por ellos. Entonces, para evitar esto, en Colombia se dijo, hay que entender que la verdadera pérdida es la vida, es decir, la noticia no puede ser la sangre, sino lo que la sangre destruye, la ausencia que tenemos que restituir a través del periodismo. Entonces, esta búsqueda de las razones de las víctimas, de los daños, los llamados daños colaterales, creo que es muy importante, y sobre todo han sido mujeres como Daniela Rea, Marcela Turati, Alma Guillermo Prieto, que hizo todo un movimiento para hacer un trabajo de restitución de las historias de los 72 migrantes asesinados en México en el 2010. Yo creo que ahí se está ayudando a conformar un tejido social que se pierde con la violencia. Entonces, creo que también eso es muy importante y hay que señalarlo. Muy bien. Bueno, pues también queríamos hablar de tu libro, Hay vida en la tierra, que reúne, pues, yo diría una buena parte de tus crónicas y notas periodísticas, y que es un libro verdaderamente, tiene varias virtudes. Una de ellas es que está escrito espléndidamente, que es muy ameno, que es muy divertido. Sí. Yo creo que de alguna manera Juan viene a cubrir un hueco que nos dejaron los cronistas anteriores como Monsiváis o Ibargüengoitia. Que además vi Ibargüengoitia muy presente aquí en el libro, ¿no? Además Ibargüengoitia muy presente en el libro, y bueno, estos articuentos que son por momento cuentos y por momentos artículos, y que son verdaderamente admirables. Hay dos que a mí me parecen así, bueno, en general me divirtió muchísimo
leer todo el libro, pero hay uno efectivamente en que es la maleta de un exiliado, Sí. que imagínense ustedes, es el abuelo de un amigo de Juan, que durante todo el tiempo que permanece en México, como decían a los españoles republicanos, se les acabó este dedo de este año cae Franco, ¿no? Este año cae Franco hasta que se les acabó el índice porque no cayó. Bueno, entonces conservo una maleta que hasta ya que muere, Juan y su amigo abren la maleta. ¿Y qué contenía la maleta? Los exámenes de sus alumnos, ya que era un maestro rural. De escuela, era un maestro de escuela primaria y se había llevado los exámenes pensando, como muy bien dices tú, que el exilio iba a durar muy poco. Dice, bueno, me llevo los exámenes para devolvérselos, que es el mayor compromiso que puede tener un maestro con sus alumnos. Y claro, no le ocupaban tantísimo espacio y en vez de llevarse otros papeles se llevó eso, que era como su legado hacia los alumnos, y los conservó porque le parecía, yo creo, me lo imagino, una prueba de resistencia, es decir, mientras yo le pueda devolver estos papeles a mis alumnos, estos exámenes, pues ellos van a tener, digámoslo así, un vínculo conmigo, ¿no? Así, no romper ese vínculo a pesar del exilio, pero que duró tanto tiempo que ya no pudo devolverlos. Y un vínculo con España. Exacto, entonces esa maleta se convirtió en una especie de cápsula de tiempo, ¿no? Y que ahora los que podemos ver eso, pues es un poco lo que entendemos es el valor que para este hombre tenían sus alumnos. Y hace momento comentaba yo el tema de que, bueno, uno de los grandes compromisos que tiene el periodista hoy en día es el de no cerrar los ojos ante el espanto y el de seguir informando, pero yo creo que hay también otro compromiso, a veces más difícil de cumplir, y me gustaría que lo que yo escribo en este libro, Hay vida en la tierra, tuviera que ver con ello, que es el de promover la felicidad, el sentido del humor, la sensualidad, la dicha, en un momento en donde todo parece conspirar en contra de esto, es decir, la posibilidad de que la literatura y el periodismo generen felicidad en un momento particularmente feliz, en un momento donde la felicidad es una forma de la disidencia, porque todo parecería estarte diciendo cómo te atreves a reír. Pues yo creo que no podemos dejar que las situaciones, por aciagas que sean, nos impidan enamorarnos, reírnos, ilusionarnos, soñar, y un poco estos articuentos tienen que ver con eso, con las circunstancias chuscas que nos da la vida, que a veces ni siquiera son chuscas, a veces las vivimos como cosas terribles. Por ejemplo, algo que te pasa en una oficina de gobierno, en la burocracia, sí, que claro, es algo que te deja irritado, pero si lo entiendes de otra manera, se puede convertir en una historia irónica, y entonces la ironía es una manera de sobrellevar críticamente esa realidad. ¿Por qué críticamente? Porque te sigue pareciendo espantoso lo que pasaste, pero al burlarte de eso, un poco te reconcilias no con esa situación defectuosa, sino con tu presencia en esas circunstancias. Y fíjate que aquí viene al caso por una anécdota que cuentas en la introducción de este libro, que es que cuando empezaste a ser columnista de periódicos, Monsiváis te dijo: si te desmarcas de lo importante, no vas a tener la oportunidad de publicar lo caprichoso, que justamente lo caprichoso es esto, ¿no? El día a día, la vida cotidiana que tú relatas en estas historias llenas de humor, de ironía, y que me parece muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Que sí nos hace falta ese viento fresco en nuestra lectura cotidiana de las noticias. Sí, a Monsiváis le encantaba dar consejos que no siempre acataba él mismo, sí, pero era un poco admonitorio y con buenas razones, porque sí, cuando yo empecé a escribir en una columna regular en el periódico, mi segundo artículo trataba de la importancia cultural de las narices. Le habían dado a Nicole Kidman, que tiene una nariz hermosísima, el Oscar por suprimir su nariz, y entonces yo hablaba desde Nefertiti hasta nuestros días de la importancia de las narices, y entonces él me dijo, bueno, si sigues así es que te van a correr de inmediato, porque eso no es de rabiosa actualidad, de lo que a ti te interesa. Y claro, uno quiere escribir de caprichos, pero a veces tiene que pagar el peaje de tocar otros temas que por supuesto también son interesantes, y en este libro, en Hay vida en la tierra, yo lo que trato de reunir son precisamente esas muestras de periodismo caprichoso, lo que yo llamo el periodismo de tentación, que no es un periodismo de necesidad, es un periodismo que tú lees porque sientes la tentación de entrar en esa historia.
Pues muy bien, vamos a hacer una pausa, Juan, y ahora volvemos para ver si hay vida en la Tierra. En un momento regresamos a Revista de la Universidad de México. Estamos de regreso con más de Revista de la Universidad de México. Estas crónicas son un llamado de atención a esa vida escapadiza, aparentemente mínima, pero que constituye lo que somos. Bueno, pues continuamos con Juan Villoro hablando de este espléndido libro, Hay vida en la Tierra, que además tiene ese condimento fundamental que es el humor, porque el humor de alguna manera casi cura todos nuestros males. Hay una anécdota por ahí que recoges, creo que es una frase de Chesterton, de que para empezar a amar a nuestro prójimo, porque ya ves que esa cosa de que conozco algo peor que el amor abstracto, conozco algo peor que el amor abstracto, y no, conozco algo peor que el odio, el amor abstracto, ese es de Camus. Bueno, pero entonces, por ejemplo, ahorita hablando del humor, Chesterton dice que para empezar a amar a nuestro prójimo tenemos que empezar a amar al peluquero, para convivir con él, empezar a abrir la puerta cuando nos corta el pelo, nos corta la barba. Y entonces yo pensé en algo que me pareció muy especial, que yo cada vez que voy con el peluquero me dice, ¿cómo quiere que le corte el pelo? Y yo le digo, en silencio. Entonces, este libro está lleno de anécdotas de chispas, sí. Las leemos cada semana en el periódico Reforma, donde colabora Juan. Y hay otro artículo que a mí me parece sorprendente, el de el taxista que añora la Ciudad de México a través de Chicago. Sí. Bueno, todos estos artículos, recreaciones, crónicas y todo, ¿tú las pondrías en un lugar preponderante de tu obra? Eso es muy difícil que uno lo diga, ¿no? Porque realmente depende de la mirada ajena, ¿no? La calificación de lo que tú haces. Yo lo que sí creo es que el trabajo que le cuesta a alguien escribir en los periódicos y tratar de que una pieza que se lee un día pueda ser un trabajo resistente, yo creo que esa es una apuesta muy interesante y lo hemos visto, por ejemplo, en obras como las columnas que escribía en su primera juventud Gabriel García Márquez, en los periódicos costeños, en Cartagena de Indias y en Barranquilla, y en donde él escribía la historia secreta de un bandoneón que estaba por ahí tirado, hablaba de los fantasmas que andaban en bicicleta en la ciudad de Barranquilla, una vaca que de pronto se plantaba en el centro de una ciudad y alteraba toda la vida de la ciudad. Estas pequeñas minucias, como las de Jorge Ibargüengoitia en el Excelsior de Julio Scherer, parecían fugaces y sin embargo son una radiografía, un cuadro de costumbres de esa época. Y hoy leemos las notas de Ibargüengoitia publicadas 2 veces a la semana en aquel Excelsior, con la misma fruición y con el mismo interés con que leemos sus cuentos, sus novelas, sus obras de teatro. Entonces yo creo que tienen una posibilidad de ser piezas resistentes. Yo le puse el título de Hay vida en la Tierra porque cuando yo era niño estaba de moda especular si habría vida en Marte, ¿no? Era el planeta con más posibilidades para tener vida inteligente y era lo que nos preguntábamos. Había mucha gente que decía yo vi un ovni y gente que aseguraba tener contactos con los marcianos, pero hoy en día que vivimos abismados en las redes sociales, en esta realidad virtual que muchas veces está hecha de espectros donde nos representamos a nosotros mismos con un alias, tenemos un password para poder entrar, este mundo un tanto imaginario que cada vez nos absorbe más, uno se pregunta de pronto, bueno, ¿dónde quedó la vida cotidiana? Ese misterio, ¿no? Que alguna vez John Lennon dijo, la vida es lo que sucede mientras hacemos otras cosas. Pues eso se ha vuelto, creo que cada vez más evanescente para nosotros en la medida en que estamos en un mundo virtual. Entonces, un poco, estas crónicas son un llamado de atención a esa vida escapadiza, aparentemente mínima, pero que constituye lo que somos. Hablabas, por ejemplo, de los taxistas.
Yo creo que los taxistas y los peluqueros son grandes procesadores de narraciones, unos sedentarios y otros nómadas. Son las dos tribus urbanas. Los barberos, los peluqueros han estado siempre anclados en un espacio contando historias, muchas veces de sus clientes, y los taxistas son los narradores movedizos. Y siempre pensé que podría yo alguna vez encontrar una historia que empezara en un taxi y terminara con el peluquero, es decir, que necesitara yo dos narradores para completarla, y esa es una de las historias que están en Hay vida en la Tierra y que parecen cosas aparentemente intrascendentes, pero yo creo que dicen mucho de la forma en que vivimos hoy en día. Oye, es como, eso me parece muy importante porque estás dejando constancia de lo que ha sucedido en una o varias generaciones en la vida diaria, ¿no? Pero es como lo que decía Enrique Vilamatas, de que a él le gustaba escribir de lo que pasa cuando no pasa nada, ¿no? Me parece una frase hermosísima de él. Y también a mí lo que me asombra y me gusta mucho de tu libro es esta relación que haces de nuestro pensamiento mágico, ¿no? De las supersticiones que tenemos, de los mitos que nos hemos creado, sobre todo los que vivimos en esta Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, hablas de cómo actuamos ante el cambio climático, pues enterrando un cuchillo en el pasto para que no venga la lluvia, ¿no? Sí, tenemos la superstición de que México es un país tropical. Bueno, lo es en muchas partes, pero aquí en la Ciudad de México, en diciembre, enero, febrero, actuamos como si tuviéramos otro clima, e incluso consideramos un desdoro que alguien se ponga un abrigo, lo vemos y le decimos, oye, pero ¿dónde fue la nevada? ¿Por qué te vistes así? ¿No? Es casi como una ofensa social, ¿no? Abrigarte, y nuestro único sistema de calefacción pues es el ponche, porque no hay calefacción en ningún lugar, ¿no? Y nos la pasamos con bufandas dentro de la casa. Entonces, bueno, todas estas costumbres yo creo que dicen algo muy peculiar de nosotros, ¿no? La manera como nos divertimos los mexicanos, que somos capaces de hacer competencias de ver quién come más chile y te está sudando la coronilla y estás llorando y consideras que eso es muy sabroso y está a punto de que se te perfore el duodeno y sigues adelante, o nos damos toques eléctricos en una cantina y hacemos una cadena fraternal donde nos estamos electrocutando, y eso es divertido. Incluso se considera sano para algunos, que es muy bueno para la circulación, ¿no? De modo que todas estas cosas yo creo que vale la pena ponerles atención. ¿No? Y muchas veces, retomando lo que decías, Guadalupe de Vilamatas, muchas veces ya están pasando cosas antes de que nos demos cuenta de que están pasando. Por ejemplo, cambia nuestra relación con los aparatos y por lo tanto con la comunicación a través de Internet. Y de pronto conoces a una persona de otra manera, porque si tú nunca has visto a alguien con quien te empiezas a cartear en Internet, pues el conocimiento que tienes de esa gente no es el conocimiento habitual de sus gestos, su físico, sino que estás entrando de alguna manera en una interioridad de esa persona. Y si te empiezas a enamorar de ella, te estás enamorando al revés, o sea, no te estás enamorando de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera, por sus gustos, por lo que te dice, pues, si tiene sentido el humor o no. Y eso es un cambio de comportamiento que es notable. Claro. Entonces, hoy en día la gente se enamora de otra manera y se separa de otra manera por cuestiones tan sencillas como el hecho de que existan teléfonos celulares, Internet, todo eso. Entonces, bueno, en estas mezclas de crónica y cuento, porque son historias que te propone la realidad, son en su mayoría totalmente verídicas, ¿no? Sí. Y ahí pues yo trato de atrapar esas propuestas de narración que nos está haciendo lo real. Ahorita que dices del escritor, el cuento del escritor fantasma, que también es buenísimo, porque empieza como estos escritores que están en la Plaza Santo Domingo redactando para los enamorados, y acaba siendo un escritor fantasma de mensajitos. Bueno, ahí vemos cómo cambian los oficios. Era un amigo que escribía cartas en la secundaria y la preparatoria, pues para los amigos que se querían ligar a alguien, entonces les ayudaba con la redacción y empezaba a escribir cartas. Y luego la otra parte de la pareja también le pedía cartas, entonces a veces él escribía quien estaba cortejando y quien estaba respondiendo. Era un escritor fantasma y pues parecía que esto había sido una diversión de él porque era muy chismoso y muy entrometido. Y luego ahora que los políticos, los empresarios y todo tienen cuentas en Twitter y necesitan gente que les escriba sus textos, la labor de escritor fantasma ha aumentado. Y este amigo que empezó, digámoslo así, en su cantera, su semillero,
que era la escuela secundaria donde escribía las cartas de los enamorados como Cyrano de Bergerac, pues hoy en día se le abrió una ventana profesional muy importante. En cambio, por ejemplo, en aquella época también había gente que hoy en día ya no puede tener ese trabajo, en los prestamistas informales. O sea, no me refiero a los usureros, los agiotistas, no, había gente que de pronto pues tenía un dinerito y todos sabíamos que en caso de que nos agarrara la patrulla o tuviéramos una emergencia o lo que fuera, pues podíamos tocarle en la mañana, oye, préstame un dinero. Esto era antes de los cajeros automáticos, y los cajeros automáticos acabaron con algunas profesiones, entre otras la de estos prestamistas de barrio. Entonces también hay una crónica de eso, ¿no? Sí. Y ahora que hablabas de las supersticiones, por ejemplo, el gusto que nosotros tenemos por jugar volados con los merengueros, ¿no? Que es una tradición muy mexicana, una tradición urbana muy importante. ¿Y por qué esta profesión está asociada al azar? Es decir, ¿por qué podemos jugar un volado con los merengueros y ellos están obligados por un código de honor a aceptar el volado y no, por ejemplo, con los que venden gelatinas, ¿no? Entonces, si tú eres un merenguero, eres un esclavo de la fortuna, ¿no? Y recorres la ciudad como eso, porque puedes perder todo o ganar según caigan los volados. Pero además, consignar ese tipo de, no sé, sucesos cotidianos, me parece importante porque muchos están a punto de, o ya desaparecieron o están a punto de desaparecer. Exactamente. Sí, son retablos de costumbres que tienen que ver, pues yo me acuerdo Jorge Ibargüengoitia, por ejemplo, cuando hablaba del claxon, ¿no? Cuando empezaban a tener melodías los coches y los claxones, y entonces había uno que era el arauca vibrador y cosas así, entonces, bueno, empezaba a hacer una radiografía de la gente a partir de cómo tocaban el claxon, toda una claxonología, ¿no? Y eso, pues, define un momento. Yo creo que esa es la vida cotidiana es lo más difícil de apreciar porque la das por sentada. Vicente Leñero ponía como ejemplo en sus talleres de periodismo que la gente escribiera cómo era la calle donde vivía. Porque es una de las cosas más difíciles para un periodista, porque ahí todo es común para ti, todo lo das por sabido y te dice, bueno, pero a ver, descríbeme con novedad y con sorpresa el lugar de siempre. Y yo creo que esa es la atención que de pronto podemos darle a una realidad que está a punto de pasar inadvertida y que puede ser vista de otro modo. Bueno, Guadalupe, oye, yo no puedo evitar, antes de irnos, mencionar la revista de la Universidad de México de este mes de febrero, que trae una nota sobre, se llama El Paz de Christopher, y que trae una nota de Elena Poniatowska, de Fabián Bradú, y una de Juan Villoro sobre el libro de Christopher Domínguez, y les puedo decir que es una nota que no tiene pierde, y que de alguna manera hay que acercarse a la revista de la Universidad de México, porque creo que esa nota en particular vale la pena. Juan, muchas gracias. Es un reflejo de lo muy estimulante que es esta biografía que escribió Christopher Domínguez, ¿no? Y que abre muchas discusiones. Bueno, por cierto, hay que informarle al público que Editorial Almadía, quien edita este libro, nos ha donado un ejemplar para la primera persona que se comunique a nuestro correo electrónico. Les agradecemos mucho su participación en este programa. Queremos recomendarles el libro de Juan Villoro, Hay vida en la tierra que busca los acentos en la vida que pasa. Juan, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Tenemos una cita la próxima semana en Revista de la Universidad de México. Bienvenidos a Revista de la Universidad de México, un programa de TV UNAM con Ignacio Solares y Guadalupe Alonso. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de Revista de la Universidad. Hoy está de nuevo con nosotros Juan Villoro, un escritor de amplio espectro que ha tocado la novela, el ensayo, el cuento, pero también el periodismo.
varios libros publicados de crónicas, por ejemplo, Los 11 de la tribu y más recientemente Hay vida en la tierra, dan cuenta del ejercicio periodístico que ha hecho Juan Villoro, a quien le damos la bienvenida hoy. Bueno, Guadalupe, pues sí, bienvenido otra vez, Juan. Gracias por En una tenerme de de esas nuevo. te quedas aquí, ya no. Acampando, según la tradición académica. Sí, y bueno, lo que sucede es que su libro de Hay vida en la tierra une buena parte de sus crónicas y de sus artículos. Hay que, yo por lo menos soy fan de los viernes en que Juan escribe en el periódico Reforma unas notas que a veces son sobre la actualidad, a veces son temas de la actualidad, pero a veces me encanta, se dispara a otros ámbitos que aunque no lejanos, sino muy cercanos, nos provocan esa sensación fundamental que tanta falta nos hace, como es el humor. Yo recuerdo que en alguna ocasión, Juan, por cierto, en una presentación que hiciste el favor de hacer de un libro mío, decías que uno ya solo creía en Dios cuando jugaba el Necaxa y cuando había turbulencia en los aviones. Aquí hay 2, 3 guiños de que tienes algo sacerdotal, al grado de que en una ocasión una señora que iba junto a él en un avión lo confundió con un sacerdote, hasta que se dio cuenta Juan que claro iba vestido totalmente de negro. Estaba leyendo un libro sobre almas. Sí, El Día de Todas las Almas, que es una novela de C.S. Nottebohm, pero eso no tenía por qué saberlo la gente. La señora nomás era sobre las almas. Pastoral. Y luego que cuando se estaban registrando para el avión, la señora venía atrás de Juan y Juan había hablado en un tono verdaderamente sacerdotal. Entonces, algo diría Freud de eso. No es por meternos en terrenos, pero como es el cronista y como es también un gran periodista, ¿qué hay de esa confusión para ti? ¿Te gusta? Yo creo que siempre le estamos atribuyendo cosas a las demás personas que no necesariamente son ciertas, y muchas veces la literatura surge de esas falsas atribuciones. Nos imaginamos un destino para una persona que probablemente es mucho más interesante que el que realmente tiene, y entonces esta historia, que se llama precisamente Un artículo de fe, tiene que ver con una pareja que a mí me pareció, por su aspecto, que seguramente pertenecería a una de las muchas ramas del crimen organizado, porque el hombre iba vestido como con un traje más o menos de imitación militar, tenía unos tatuajes en los brazos con lágrimas azules, iba con un corte militar, unas botas probablemente de piel de víbora o de avestruz, un cinturón piteado de esos que son muy caros en la etiqueta charra, con varios teléfonos celulares, habló por uno en inglés, por otro en español, y la mujer que lo acompañaba llevaba un pelo que solo puedo describir como flamígero, ¿no? Un leotardo de licra en color bugambilia, parecía haber pasado por varias aventuras de el bisturí del cirujano plástico, multioperada, digámoslo así, con unas botas de flecos, y llevaban un hijito que tenía en los bracitos pequeños tatuajes de calcomanía, ¿no? Entonces yo pensé que claramente al verlos, y por supuesto mucho oro en él y en ella, y ves esta decoración y piensas ya en el arquetipo que hay de la narcocultura. Y luego la mujer habló conmigo, a pesar de que nos habían dicho que no nos podíamos mover en el avión porque era un avión de hélice. Ajá, y éramos muy pocos pasajeros, y nos dijeron: hemos calculado la distribución de los pasajeros para equilibrar la nave. A pesar de que anunciaron esto, la mujer se sentó junto a mí, me dijo: ¿puedo hablar con usted? Y ahí fue cuando ella me preguntó si existía el perdón entre los hombres. Y yo dije, bueno, a ver, yo he pensado que estas personas tienen estas características, pero ¿quién soy yo para ellas? Y ellos me veían a mí, precisamente como tú dijiste, como un posible sacerdote. Entonces, cuando yo reflexionaba en esto, la mujer insistió en su pregunta y me dijo: ¿qué piensa usted, padre? ¿No? Y ahí es donde te das cuenta que posiblemente, si ellos se equivocaron en mí, yo también me equivoqué
en ellos. Es decir, podía ser gente que simplemente se vestía así porque ya la subcultura ha permeado de tal manera que te puedes vestir como narco sin serlo. Oye, pero tu padre fue jesuita, ¿no? Estudió. Bueno, mi padre estudió con los jesuitas, su hermano fue jesuita. Exacto, sí, y tiene un artículo tu padre sobre Gabriel Marcel. Mi padre fue un hombre muy religioso, escribió religioso. Un texto maravilloso que se llama La Mezquita Bueno, Azul, ese es un clásico. en donde él trata de entender desde la filosofía el fenómeno de lo inefable, lo que nosotros no podemos decir y que de pronto rozamos, ¿no? En los momentos de religiosidad. Entonces, no todo el mundo es religioso. No, yo soy una persona que sí, yo me considero muy religioso, no respecto a una iglesia, sino justamente respecto a estos misterios que solamente se pueden explicar por una causa que escapa a la razón, es decir, la fe tiene que ver con eso, es el horizonte donde ya no puedes estar argumentando racionalmente y solamente puedes confiar en algo posible, ¿no? Una respuesta que tiene que ver quizá con la magia o con un tipo de pensamiento ancestral, pero que a mí me parece imprescindible. Entonces, bueno, yo tengo esa actitud. Y no sé, pues la manera de hablar, desde luego se ha vuelto anticuada, mi manera de hablar con los años, ¿no? Y muy elaborada, y la gente popularmente asocia mucho esto con los sacerdotes, pero no es la única vez que me han confundido. Varias veces, por ejemplo, una vez en Guadalajara, yo iba a la feria de Guadalajara, que no es precisamente un destino religioso, ¿no? Y me deja el señor y me dice, hasta luego, que le vaya bien, padre, ¿no? El chofer que me llevaba, ¿no? Sí. Entonces esto me suele suceder. Algo diría Freud de eso. Algo diría Freud. Quizá merezco esta confusión. Pero fíjate ahorita la descripción que hizo Juan de los personajes que se encontró en el avión, ¿no? Una descripción muy puntual. Y a mí me encantaría que nos platicaras cómo se traduce en una experiencia como esa que tuviste, por ejemplo, en un cuento, cómo se transfigura todo eso en la ficción, porque vaya, uno va por la vida a lo mejor dándose cuenta de esos detalles y si estás, no sé, un poco cercano a la literatura, piensas, se podría escribir algo sobre estos personajes, pero en tu caso, ¿cómo funciona? Bueno, el escritor más que en la realidad vive en sus posibilidades, ¿no? O sea, y tiene algo de paranoico el escritor en el sentido de que muchas veces piensa o sospecha alguna trama inquietante a partir de cosas bastante simples, ¿no? Uno no está viendo solo a la gente, sino qué podría pasar con esa gente y qué podría pasar para que eso fuera interesante narrativamente. En el caso de la mayoría de las historias de Hay vida en la Tierra, son sucesos que la realidad te da, porque la realidad, y especialmente la mexicana, es pródiga en todas estas cosas para quien sepa verlas, ¿no? Entonces, cuando a mí me confunden con un sacerdote, pues también me obliga a un autoanálisis, porque ¿qué es un escritor sino un vendedor de esperanzas? Es decir, también tú estás promoviendo algún tipo de ilusión, ¿no? Sí. Y entonces si te preguntan algo, pues también tú respondes narrativamente, pues como lo haría un sacerdote desde otro punto de vista, desde luego. Sí. Bueno, Víctor Hugo decía que el poeta es el último sacerdote que merecemos. Y en algún momento, no encontré la línea, pero tú nos la refrescarás, hablas de que la madurez es la pérdida del sentido de lo mágico. Y luego, ese es parte de lo mismo, porque la magia no deja de ser base de lo religioso. Sí. Efectivamente, ahí la primera explicación del mundo es una explicación mágica, ¿no? Claro. Y una de las cosas, y eso lo comenta Walter Benjamin, que distinguen a los niños de los adultos, es que los niños confían en la magia como explicación del mundo. Sí. Es decir, el mundo es para ellos un hechizo y madurar significa, digamos, ir haciendo las paces con un mundo que primero te parecía mágico y luego te parece más comprensible y quizá también menos fascinante y menos esperanzador. Entonces la magia no siempre existe, y hay un cuento aquí que tiene que ver con un hecho real, que es el día en que yo descubrí que los magos hacían trucos, sí, porque para mí los magos eran como personas con un don que podían inventar la realidad, ¿no? Y yo me sentí mal en una fiesta, como muchas veces les pasa a los niños, me llevaron a un cuarto y en el cuarto de al lado estaba el mago preparando sus trucos, ¿no? Pero eso me pareció primero muy decepcionante, ¿no? Porque dije, este tipo no tiene un don, este tipo nos está engañando.
Y luego, cuando yo ya asistí a la representación de magia, yo me senté junto a una chica que me gustaba, una niña que me gustaba, y yo ya sabía el truco que iba a hacer y dónde iban a aparecer las cosas, porque había visto ensayar al mago. Entonces, yo le dije a ella lo que iba a hacer el mago, y ella pensó que yo era un mago. Entonces, también ahí fue una doble lección, es decir, el mundo no es mágico, ¿no? Pero para sobrellevar el mundo, los trucos valen la pena. ¿Cómo dices al final de ese artículo? Los trucos son mágicos, ¿no? Claro, por ahí va, Por ahí va. No recuerdo la línea exacta, pero esa es la sí, idea es esa, ¿no? La idea es esa, que sí, los trucos también son mágicos. claro, por supuesto. O sea, no importa que sean trucos, Claro. que a lo mejor vivimos llenos de trucos y queremos darle un sentido mágico y religioso. Sí. No, bueno, yo iba a decir también que ahora que mencionas esto de la pérdida de la inocencia y la magia, pues que tú te has destacado también por escribir cuentos para niños. Y pues sí. al margen de eso, aquí en estos textos, pues surgen muchas de tus obsesiones. Pero yo quiero que tú nos digas cuáles son. Ay, híjole. Obsesiones Sí, ya a no, nivel porque íntimo, sí, no, pero a nivel... de sus obsesiones literarias, ¿no? No sé, pienso por ejemplo en el fútbol, no sé, platícanos tú. Bueno, yo creo que en Hay vida en la Tierra, la idea central es la de tratar de acompañar el acontecer cotidiano de las cosas que lo vuelven significativo. Entonces, a mí hay muchas cosas que no necesariamente cada una de ellas representa para mí un talismán o un fetiche, pero todas ellas pueden ser parte de un sistema de comunicación, todas nos pueden decir algo. Por ejemplo, de manera muy clara, pues las galletas chinas de la suerte, que son un oráculo cotidiano. ¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando había varias galletas y a todas las galletas les decían la suerte de usted? Y a mí me tocó una galleta que hablaba de tú. Y entonces de pronto yo sentí que esa suerte no era tan segura como la otra, porque carecía de la solemnidad que tenían los otros. Una tontería como esa. A partir de esa circunstancia, de una galleta que habla de tú respecto a las demás galletas que hablan de usted, se dio una nueva relación con esos amigos y todos creímos de manera diferente en el sistema del azar que nos proponían las galletas. Y bueno, yo creo que así podemos nosotros ver todo, es decir, alguien abandona un paraguas en nuestra casa. Eso puede ser, como decía Freud, un acto fallido, un mensaje. O sea, te dejo el paraguas porque quiero que lo devuelvas. Es decir, quiero que me vuelvas a ver. Puede ser como una carta, ¿no? Sí. Y ahora, a veces malentendemos eso y no, simplemente lo había olvidado. Entonces, bueno, creo que nos comunicamos muchas veces de esta manera y esa es una obsesión mía, la de tratar de entender el mundo a través de estas cosas muy pequeñas. Oye, y es que es muy curioso, pero a mí uno de mis escritores que leo y releo es Alfonso Reyes, me sigue siendo, pues de alguna manera, un escritor fundamental. Y él tiene por ahí, 2, 3 veces menciona que la labor del escritor es darle sentido al azar. Fíjate qué bonito, ¿no? Sí. O sea, el azar finalmente nos angustia. Sí. Si las cosas suceden porque sí, si no tienen sentido, entonces, ¿qué hacemos aquí? Todo queremos que tenga sentido. Sí, nosotros tenemos que armar nuestra vida a través de un relato, de una historia, para hacerla tolerable, para hacerla comprensible. Cuando te pasa algo grave o muy bueno, lo primero que haces es hablar con una persona y contarlo narrativamente. Y si eso tiene un desenlace, y si eso tiene una estructura, nosotros pensamos que nuestra vida efectivamente tiene un sentido. Lo que pasa es que la literatura tiene la ventaja de que le puede dar sentido retrospectivo al azar. O sea, las cosas que pasaron y simplemente fueron cosas locas, raras, extrañas, anécdotas singulares, nosotros a través del tiempo podemos darle otra manera de ser lógicas, ¿no? Y eso es la segunda oportunidad que la literatura le da al mundo, ¿no? De tener un significado. Bueno, dicen que nuestra especie ha sobrevivido, entre otras cosas, por eso, por la capacidad que tenemos de contar historias. Vamos a hacer una pausa. En un momento regresamos a Revista de la Universidad de México.
Estamos de regreso con más de Revista de la Universidad de México. Uno no deja de ser siempre un principiante, o sea, tienes una inquietud respecto a lo que escribes, una indefinición sobre lo que vas a decir y una incertidumbre sobre la meta a la que te diriges. Bueno, pues continuamos con Juan Villoro, hablando de sus crónicas, de sus notas en el libro Hay vida en la tierra, que decía yo desde el programa pasado, pues cubre una necesidad imperiosa para sus lectores, para nosotros lectores, y es este don que tiene Juan, no exento de humor, al contrario con el humor, que en algún momento nos dieron un Monsiváis o un Ibargüengoitia. Y por eso es que yo les recomiendo sus notas en Reforma los viernes. Y dentro de este humor que hay, y que es muy agudo como un estilete, a veces tiene metáforas que me parece que son también muy reveladoras. Por ejemplo, una de lo que significa, y es una experiencia que yo tuve la mala suerte de vivir, que es tirarse en paracaídas. Y entonces el tirarse en paracaídas es una experiencia que yo no volvería a hacer en mi vida, pero que también quedó allí, como algo que dices, ay Dios, esa y torear son dos experiencias que hay. Pero Juan dice algo que de repente le da un giro a la tuerca y nos hace pensar realmente en esta clase que nos domina, que nos gobierna, que son los políticos, con todo lo que implica. Y Juan nos dice, los políticos deberían estar obligados a tirarse en cada 6 meses, por lo menos, en paracaídas, para que respetaran el suelo que pisan. Imagínate qué maravilla pensar que alguno de estos políticos que tiene inversiones en Nueva York, en todo el mundo y todo esto, de repente sienta el vacío y la nada que hay detrás de todo ese poder. Yo creo que sería una muy buena terapia extrema, porque cuando tú pasas por un trance de ese tipo, evidentemente, y tú lo acabas de mencionar, pues respetas y amas mucho más la vida, el suelo, quieres abrazar al prójimo porque sientes que te ha salvado de milagro. Entonces, quien practique el paracaidismo o algún otro deporte extremo, pues está más inclinado a tener una actitud bondadosa porque es un superviviente, ¿no? Y una actitud más humilde respecto a sí mismo. Entonces yo creo que sería una buena terapia para los políticos. A mí, por ejemplo, me parece muy revelador que los astronautas casi siempre al regresar de los viajes al espacio exterior vienen cargados de una mentalidad mística, es decir, el estar en el vacío del espacio exterior, ver la Tierra desde lejos, sentir esa soledad absoluta, lo diminuto que es el ser humano y la grandeza del cosmos, regresan reconciliados con la Tierra como la madre primigenia. Entonces México, como no tiene un programa espacial, no podría mandar a sus políticos a la estratosfera, pero por lo menos podríamos tirarlos en paracaídas cada 6 meses para que respetaran más esta realidad. Podría ser un buen ejercicio, ¿verdad? Uh-huh. Hay otro texto, no cuento, que a mí me parece muy interesante, que es el de las 2 tortugas, en donde hablas sobre cómo los juicios de Nuremberg nos enseñaron que la barbarie puede estar dentro de lo normal. Bueno, yo fui a hacer un programa de televisión sobre el fútbol en Alemania durante el Mundial de Alemania a la ciudad de Dachau, donde había un campo de concentración. No era un campo de exterminio, pero sí era un campo donde estaban los prisioneros y de ahí se los llevaban a Auschwitz, a Birkenau, a los otros lugares de exterminio. Y llegó un momento en que teníamos que ver la televisión porque había un partido del Mundial. Habíamos ya grabado en el campo de Dachau y encontramos un lugar donde no había nadie, muy misterioso, lleno de juguetes, de colección de cachivaches, ¿no? Y ahí nos ofrecieron, dijeron, ¿quieren comer aquí? Era un restaurancito, preguntamos si tenían televisión, olía raro, como un olor a vinagrado. Entonces, en este ambiente extraño, empezamos a ver el partido y de pronto la señora llegó a una pecera con tortugas y les daba de comer carne cruda, cosa que a mí me pareció muy rara.
y luego tomó una tortuga y a esa tortuga le decía, alles ist gut, todo está bien, como si la estuviera consolando de algo. La estuvo así acariciando y nosotros, bueno, nos dimos cuenta que estábamos ante una gente que no las tenía todas consigo, y cuando ya nos estábamos despidiendo y habíamos pagado la cuenta, tomó la segunda tortuga y le dijo, Adolf, ¿cómo estás? Esa mujer había sido niña durante el nazismo, había estado ahí cuando estaba en funciones el campo de Dachau, y le había puesto Adolf a su tortuga, entonces que era como un remanente de la guerra del nazismo que me pareció estrujante, y nuevamente en el espacio más impensable que es lo cotidiano. Sí. Fíjate que y en ese artículo mencionas, a veces es necesario que leas una línea, que por cierto a ti te gustan mucho los epígrafes, tienes una traducción de Lichtenberg, de los aforismos. Y este libro está lleno de alguna manera de aforismos, se ve que tienes una propensión a eso, pero hay líneas que te revelan algo y que dices, ahora entiendo mejor el mundo a partir de esa simple línea. Y es la de Hannah Arendt, que tú mencionas, de la banalidad del mal. Es que el mal fue normal para muchísimas personas, y eso es una de las cosas más terribles de la condición humana, que te puedes habituar a él, ¿no? Ajá. Y eso es lo que lo hace todavía más difícil de entender y más monstruoso. O sea, el hecho de que no es una invasión diabólica. Cualquiera puede ser maligno, y por ejemplo es el caso también que nosotros a veces cometemos el error de pensar que el crimen organizado es llevado a cabo por personas que llegaron del espacio exterior, se introdujeron entre nosotros y son unos bárbaros que tienen el demonio incrustado. Y una de las cosas más tremendas y estremecedoras es que cualquiera puede perpetrar un mal, puede ser tu vecino, puede ser alguien de tu familia, puede ser tú mismo. O sea, lo peor de la barbarie es que puede estar en el espejo, y a veces te cuesta trabajo entender esa dimensión tan próxima. Sí, bueno, ahí están los libros de Jorge Semprún, que también hablan de eso de una manera muy inteligente y estrujante, ¿no? Y bueno, y Jorge Semprún también le da una vuelta a esta situación, porque él aprendió alemán, porque fue prisionero de un campo de concentración, y cuando él regresó al campo de concentración donde había vivido, dijo una cosa también estremecedora, dijo, sentí que había vuelto a casa. Porque por horrendo que fuera ese lugar, era el sitio donde había vivido. Entonces, también es esta manera de acercar y aproximarte a la situación tal y como tú la viviste. O sea, no era un lugar ajeno a ti, formabas parte de él, era tu casa, era horrendo, pero era tu casa. Sí, porque además él habla de la fraternidad, que era muy importante entre los que estaban en el campo de concentración, ¿no? Entonces, sí, en situaciones extremas se da, muchísimo. Lo vivimos en México en el terremoto del 85, por ejemplo, y eso es lo que a nosotros nos hace pensar muchas veces por qué solo en situaciones tan tremendas, ¿no?, se da esta solidaridad. O sea, ¿por qué es necesaria la peste para que haya esa solidaridad? Es lo que se pregunta Albert Camus, que a ti te gusta tanto. Sí, claro, por supuesto. Pero como ven, hemos empezado a hablar de la religión y hemos terminado hablando del mal y del azar. Entonces seguimos casi en el mismo tema a partir de los artículos espléndidos de Juan. Y yo no tengo más remedio que rematar con una frase que también está dentro de ese tema. Me pregunté qué podría pedirle al maligno en caso de que volviera. Esta es en referencia es que lo que pasa es al diablo no se le cobra, ¿no? Y dices para que veas además otra vez un epígrafe que es pues muy dantesco. El verdadero infierno consiste en no tener nada que pedir. Claro, la saciedad es una forma del infierno, por eso volvemos a la ventaja que tendrían nuestros políticos de tirarse en paracaídas. ¿Por qué? Porque llega un momento en que no tienen nada que pedir, porque aparentemente tienen poder, tienen todo, dinero, ¿verdad? Tienen todo, y lo que necesitas es precisamente, como los romanos, alguien que vaya atrás de ti recordándote que eres mortal. Bueno, sí,
Sí, yo creo que lo peor que le puede pasar a un escritor y en general a cualquier ser humano es perder la curiosidad, ¿no? Sí. No podemos ser felices todo el tiempo. Y el asombro, ¿no? Sí, el asombro, preguntarte por las cosas, interesarte por ellas, porque evidentemente no todo el tiempo podemos ser felices. Necesitas ser un cretino, un tonto absoluto para estar todo el tiempo en una dicha, ¿no? También tienes que ejercer la crítica, pero yo creo que la curiosidad es la forma más tímida pero más constante de la dicha, es decir, es una manera de ser feliz sin tener que estar comprobándolo todo el tiempo, porque quiere decir que te interesan las cosas, te interesa el mundo. Entonces, si se te apareciera el diablo y dijeras, caray, no tengo nada que pedirle, pues esa es la muerte espiritual, ¿no? Claro, porque además siempre está lleno de preguntas. Esa es la ventaja del escritor, ¿no? El que nunca termina de contestarse. Decía, bueno, la imagen esta que me impresiona muchísimo, de que un niño en la cuna está llorando y los padres pobres, acongojados, dicen, pobrecito, no sabe dónde le duele. Yo creo que la ventaja de un escritor, y sobre todo de un escritor como Juan Villoro, es que sabe dónde le duele. Y al escribir tus crónicas, muestras tu interés por el mundo. Sí. A veces no sé dónde me duele. Yo creo que también hay muchos dolores inciertos y muchos malestares que no sabemos muy bien cómo ubicar, ¿no? Y también esto es una de las cosas interesantes que tú escribes para indagarte a ti mismo. A mí me parece que a medida que avance el tiempo, uno no deja de ser siempre un principiante. O sea, tienes una inquietud respecto a lo que escribes, una indefinición sobre lo que vas a decir y una incertidumbre sobre la meta a la que te diriges. Y eso empiezas escribiendo así en la adolescencia y pasa el tiempo y eso no cambia, digo yo, por fortuna. Pues qué bueno, Juan, que por fortuna tengamos estos artículos, estas novelas, estos cuentos, y pues enhorabuena para que sigas trabajando con ese vigor y dándonos la posibilidad. Esa visión tan particular del, a veces, detalle que tanta falta nos hace para saber que estamos aquí y ahora en esta tierra. No tiene remedio, aquí nos tocó nacer. Gracias, Juan. Aquí hay vida en la tierra. Muchas gracias, Juan. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana aquí en Revista de la Universidad de México. Tenemos una cita la próxima semana en Revista de la Universidad de México.